Santo es Jesucristo. Bien, mis amados hermanos, en esta hermosa hora de la tarde, en este día 13 de mayo, miércoles, su amigo el pastor Abel Coto transmitiendo en vivo desde el Templo Roca de Salvación. Estamos con la intención de compartir la poderosa palabra del Señor y vamos a continuar con nuestro estudio congregacional de todos los miércoles que estamos usando para meditar la palabra y discernir la palabra capítulo por capítulo, versículo por versículo, y hoy vamos a hacer la apertura del capítulo 5 del libro de Levítico. Hoy empezamos a meditar profundamente y aplicarle discernimiento al libro de Levíticos en su capítulo 5. Así que le invito, amada Iglesia Roca de Salvación, los hermanos que tengan chance o tengan manera o tiempo de conectarse, háganlo por favor y vamos a aprender juntos en esta maravillosa tarde. Amigos, hermanos, familia, sean bienvenidos a esta transmisión en vivo desde el Templo Roca de Salvación en Ciudad Juárez, Chihuahua. Vamos a hacer una oración breve para entrar a la meditación y aplicarle discernimiento a la palabra para oír la voz de Dios más allá de la letra escrita. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, aquí estamos una vez más fiel con el compromiso de meditar y compartir la palabra. Señor, dando de gracias lo que de gracia recibimos todos los días al meditar, al estudiar la poderosa palabra del Señor. Hoy quiero compartir con mis hermanos esta enseñanza tan importante, tan profunda, tan espiritual, donde podamos mirar a Cristo por medio de los sacrificios del Antiguo Testamento. Bendice cada vida, cada familia, cada hermano, cada hermana, que la gracia de su Espíritu Santo les acompañe y esté presente ahí, y que esta palabra ilumine profundamente la conciencia y el espíritu, y que puedan ver más allá de la letra escrita el glorioso personaje de nuestro Señor Jesucristo, representado en cada figura, en cada tipo, en cada símbolo de los sacrificios mencionados en el libro de Levítico. Padre, gracias por su amor, gracias por su presencia, en el nombre del Señor Jesucristo. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a continuar en esta hora. Entramos a la meditación de Levítico capítulo 5. El Levítico capítulo 5 habla acerca de las ofrendas expiatorias por diversos pecados. El capítulo 5 está dentro del contexto del capítulo 4 y es parte de la ofrenda por el pecado. El capítulo 5 de Levíticos se centra principalmente en las ofrendas expiatorias por diversos pecados. La enseñanza principal es que todo pecado necesita ser expiado para ser perdonado. Esta es la enseñanza principal que encontramos en el Levíticos capítulo 5. Todo pecado, no importa el tamaño, no importa la magnitud, sea grande o sea chico, sea grave o sea leve, necesita ser expiado para que pueda ser perdonado y pueda ser limpiado. Mire que yo soy de los pastores y de los predicadores que creo que cada texto de la Biblia, en cada texto de la Biblia siempre hay algo que aprender. Ningún texto de la Biblia está de relleno, está de más o está de sobra. En cada porción de la Escritura hay algo que aprender de Dios. Así que haremos bien en escudriñar sistemáticamente, meditar profundamente, capítulo por capítulo, versículo por versículo, frase por frase, palabra por palabra. Al hacerlo, tendremos un conocimiento sano de la palabra del Señor. Vamos a comenzar leyendo en el versículo 1 hasta el versículo 6 para poder entender y discernir todo lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos por medio de la revelación escrita. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Levítico 5:1, por favor. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuera testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado.
En el versículo 1 vamos a detenernos aquí y voy a explicar. En este versículo 1 Dios estaba describiendo el pecado de todo aquel que tuviere conocimiento de algo malo. Por ejemplo, un crimen o X maldad. Al ser llamado por una autoridad, un juez o un sacerdote, y si esta persona que vio ese pecado, ese delito, esa maldad, este creyente o esta persona se negare a testificar diciendo o omitiendo la verdad de los hechos, o falseando la verdad de los hechos, mintiendo para ocultar aquella maldad cometida que presenció, ante la ley de Dios era culpable, era un pecado para él cuando lo llamaran a testificar. Y si él omitió y no dijo la verdad, entonces era culpado como pecador delante de Dios. En la ley antigua del Antiguo Testamento, valga la redundancia, toda aquella persona que presenciaba una maldad y cuando lo llamaban, hermanos, por temor, por miedo o por complicidad, escondía de la verdad de los hechos, era señalado culpable y cómplice de aquella maldad cometida. Dios, al ordenar esta sentencia, estaba enseñando a su pueblo a practicar la verdad en todo tiempo, en toda circunstancia. Trataba de enseñar al pueblo la importancia de la verdad para vivir seguro y bendecido dentro de la ley de Dios. Para nosotros ahora el principio de vida espiritual es el siguiente. Escuche por favor y aprenda esta gran verdad. Omitir la verdad es pecado. Esconder la verdad es pecado. Falsear a la verdad es pecado. Torcer la verdad es pecado. Alterar la verdad es pecado. Hoy para nosotros la verdad de Dios son las sagradas escrituras. Y cuando falseamos, omitimos, escondemos, torcemos esta bendita verdad, es pecado delante de Dios. También, hermanos, el conocimiento que tenemos de las cosas que suceden en nuestra vida, en la vida de nuestro prójimo, en la vida de nuestra familia, sea cualquier ofensa, y cuando por miedo o por conveniencia omitimos la verdad ante un testimonio, ante el testimonio de alguna autoridad que nos llame a testificar, cuando omitimos la verdad, escondemos la verdad, somos culpables y somos cómplices de aquel pecado que cometió aquella persona. No importa si haya sido familiar, no importa si haya sido amigo, si nosotros nos unimos en complicidad con su maldad, somos culpables delante de Dios. Dios deseaba y desea que su pueblo amado sea un fiel amante de la verdad para vivir seguros, salvos, bendecidos y protegidos por su ley. El saber de una maldad y no denunciarla nos hace cómplices y culpables ante la ley de Dios. Esto era lo que Dios quiso enseñar al pueblo de Israel y quiere enseñarnos a nosotros con esta porción de la palabra. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Por ello, mis hermanos, no seamos cómplices, por favor, de los pecados ajenos. Hay que decir la verdad en todo tiempo, por cuestión de conciencia y por cuestión de mantenernos limpios y justos ante Dios. Ok, pasemos al versículo 2 por favor y versículo 3. Voy a leer versículo 2 y versículo 3 al mismo tiempo y después voy a ir explicando uno por uno. Aprenda por favor. En el versículo 2 dice: asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien
que no lo supiere será inmunda y habrá delinquido. Este es el versículo 2. Voy a explicarlo. Muy bien, en el versículo 2 y versículo 3, Dios revela el pecado por contaminarse tocando cosas inmundas, los cuerpos muertos de animales. Aquí la enseñanza a resaltar es la palabra inmunda. Ahora escuche por favor, el significado de la palabra inmunda es impuro, sucio, contaminado. El versículo 2 específicamente habla acerca de la contaminación por tocar el cuerpo de un animal inmundo. Voy a leerlo de nuevo. Asimismo, la persona que hubiera tocado cualquiera cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. ¿Qué es lo que Dios le quería enseñar al pueblo de Israel con estas especificaciones de los animales inmundos que no podían tocar sus cuerpos muertos? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros? Porque detrás de esta recomendación de no tocar los cuerpos muertos de animales inmundos hay una enseñanza espiritual, hay un principio de vida espiritual para cada uno de nosotros. Escuche por favor, en la ley del Antiguo Testamento, tocar lo impuro contaminaba y era considerado un acto pecaminoso ante la ley de Dios. La inmundicia de los cuerpos era causa de aquello que les provocó la muerte. Escuche y aprenda. Por lo general, la paga del pecado es muerte. Por lo general, el pecado es lo que produce la muerte. Y detrás de toda muerte siempre hay algo pecaminoso. Entonces Dios estaba enseñando o estaba dándole una gran enseñanza espiritual y moral al pueblo de Israel y también para nosotros. Dios consideraba pecaminoso toda aquella persona que tuviere contacto donde estaba la obra destructiva del pecado. ¿Cuál es la obra destructiva del pecado? La muerte, ya que la paga del pecado es muerte y la muerte vino a la existencia por causa del pecado, y donde esté el pecado, ahí estará la obra destructiva que se llama muerte. Para los hebreos, tocar un cuerpo muerto de animales inmundos era un delito a la ley de Dios. La enseñanza para nosotros, el principio de vida espiritual para nosotros es el siguiente. Ponga atención por favor. Para nosotros es el siguiente. El pecado siempre produce muerte. Y todo aquello que está influenciado por el poder del pecado es inmundo. Y todo lo inmundo que está bajo el poder del pecado contamina y produce muerte. Dios quiere que no tengamos relación con nada inmundo, porque es pecaminoso y al final puede producir muerte en nosotros, principalmente la muerte espiritual y por último la muerte física, ya que la muerte primero se experimenta como algo espiritual y posteriormente lo físico. Vamos a pasar al versículo 3. En el versículo 3 habla de la contaminación por tocar personas inmundas. No solamente había animales inmundos, sino que también en la ley antigua del primer pacto, a las personas que tuvieran algún defecto, alguna enfermedad, también eran consideradas inmundas. Y detrás de todo ello, Dios nos quiere enseñar principios de santidad para evitar lo pecaminoso. Vamos a leer el versículo 3 para aplicarle discernimiento y aprender algo maravilloso de parte de Dios. En el versículo 3 específicamente dice: o si tocare inmundicia de hombre,
cualquiera inmundicia suya con que fuere inmundo y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. En la ley antigua, las personas también se contaminaban, llegando a ser inmundas, y todo aquel que entraba en contacto con alguna persona inmunda también se contaminaba. La inmundicia en las personas tenía que ver con enfermedades contagiosas. Por ejemplo, la enfermedad muy contagiosa en la revelación del Antiguo Testamento y que era considerada completamente inmunda e inmundo aquella persona que la padecía, era la lepra. La lepra era un mal muy contagioso que contaminaba a las personas y las hacía inmundas a los ojos de los demás y a los ojos de Dios. Ahora escuche por favor, porque la lepra simboliza espiritualmente el pecado. Y así como la lepra contagiaba enfermando a todos aquellos que tenían contacto físico con el enfermo, también el pecado contamina a todos aquellos que tienen relación entre sí. Para nosotros el principio espiritual es el siguiente: tenemos que cuidarnos de no contaminarnos con aquellas personas totalmente pecaminosas, con personas leprosas, hablando espiritualmente, las personas inmundas a los ojos de Dios. El pecado, al igual que la lepra, se contagia, contamina e infecta moralmente y espiritualmente a todo aquel que entra en contacto con lo pecaminoso. La lepra se contagiaba al contacto con las personas contaminadas. El pecado se contagia entre las personas, con las acciones pecaminosas, las palabras pecaminosas, los sentimientos pecaminosos, las cosas pecaminosas que escuchamos, las cosas pecaminosas que miramos. Hoy estamos en un tiempo donde al alcance de la mano, en los dispositivos, las tabletas, los celulares, las computadoras, podemos contaminarnos de pecado en lo que miramos, en lo que escuchamos. Debemos de tener mucha sabiduría, debemos ser sabios para evitar el contagio pecaminoso, la lepra espiritual que se mueve en todos los lugares. Oh, mi hermano, todo creyente que se deja contaminar espiritualmente e influenciar por la inmundicia del pecado es culpable de inmundicia ante Dios. La voluntad de Dios para su pueblo era y es, con estas recomendaciones, de no tocar las personas inmundas, de no contaminarse con las personas inmundas. La voluntad de Dios detrás de esa recomendación en la ley antigua era la santificación. Para nosotros el principio espiritual es el mismo, la santificación. De ahí la prohibición de que no se contaminaran con ninguna inmundicia, que hoy también nosotros no nos contaminemos con ninguna clase de pecado, porque es inmundicia a los ojos de nuestro Señor Yahvé. Aleluya. Alabemos a Yahvé. Vamos a pasar al Levítico versículo 4. Mire, ya vamos al versículo 4. Ya vamos a entrar al versículo 4. Y aquí también hay otra clase de pecado que tiene que ser evitado. Versículo 4 dice: y si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien en cualquier cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Ok, este versículo 4 trata de la siguiente acción pecaminosa: jurar a la ligera, hablar y prometer para bien o para mal sin
cumplir lo que habló y sin meditar las consecuencias. Este pecado que se menciona en el versículo 4 de jurar a la ligera, de usar los labios para hablar mal o para hablar bien, jurando o prometiendo, hermanos, tiene que ver con el uso irresponsable e imprudente de nuestra boca. Los labios expresan el uso de la boca. La palabra labios tiene que ver con el uso de las palabras habladas, que pueden ser para bien o para mal. Dios, hermanos, quiere que nosotros seamos responsables en nuestra manera de hablar para que no caigamos en pecado. Las palabras de su boca, las palabras de mi boca son instrumentos para hacer el bien, pero también para hacer el mal. En la ley del primer pacto, si alguien hacía uso irresponsable de sus labios para pronunciar palabra de juramento o promesa, hablando a la ligera, sin pensar en las consecuencias y el compromiso de sus palabras, era culpable a los ojos de Dios. ¿Cuál es el principio espiritual para nosotros? ¿De qué manera podemos aplicar esta recomendación de Dios a nosotros? Bueno, escuche por favor. Tenemos que ser sabios, prudentes en el uso de nuestras palabras para no caer en lo pecaminoso de prometer y no cumplir, decir y no hacer, porque sería pecado de mentira en nuestros labios. Pecado de mentira en nuestra boca, en nosotros. Nuestra boca es un poderoso instrumento de Dios. Nuestras palabras tienen el poder de impartir vida o muerte, edificar o destruir, sanar o herir, salvar o condenar. Por favor, seamos sabios en nuestra manera de hablar delante de Dios y delante de los hombres. Vamos a pasar a Levíticos capítulo 5. Ahora en el versículo 5, escuche por favor, la tremenda recomendación de Dios ante los pecados anteriores. 3 clases de pecado mencioné: el que se hacía inmundo tocando animales muertos, el que se hacía inmundo tocando personas inmundas, el que era señalado como culpable al usar irresponsablemente sus labios. La solución de Dios está en el versículo 5 y versículo 6. Voy a explicar el versículo 5. Cuando pecare alguna de estas cosas de las que previamente mencioné en el versículo 1, versículo 2, versículo 3 y versículo 4. Aquella persona que era culpable de todos esos pecados mencionados en el contexto, dice que tenía que confesará aquello en que pecó. Dios nos está indicando que ante cualquier pecado cometido, el primer paso para ser perdonado y ser expiado de ese pecado es la confesión personal. La confesión es el acto mediante el pecador reconoce voluntariamente su pecado ante Dios y reconoce su culpabilidad y viene humillado ante Dios para pedir perdón, y probablemente, quizá puede ser válido, viene ante una autoridad espiritual buscando el apoyo para ser justificado y perdonado por Dios. La solución de Dios para todas estas acciones pecaminosas era el sacrificio expiatorio de una víctima inocente. Una víctima inocente para resaltar la crueldad del pecado. La muerte de un animal inocente a la vista del pecador era la solución expiatoria para que ese pecador, para que ese creyente culpable fuera justificado y perdonado por Dios.
un animal inocente muriendo para expiar el pecado del hombre culpable. Pasemos al versículo 6, porque de eso habla, de la muerte de aquel animal inocente, la víctima de la expiación por el pecado del hombre. Dice así: y para su expiación traerá a Yahvé por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Esta era la solución de Dios para el pecado, para diversos pecados en el Antiguo Testamento. La víctima del sacrificio expiatorio por los pecados cometidos sería una hembra de los rebaños. Me llama mucho la atención este detalle señalado por Dios. Un animal hembra. Por lo general siempre se sacrificaban animales machos, pero ahora tenemos el sacrificio expiatorio por diversos pecados, un animal hembra. ¿Y qué significado tiene el sacrificio de un animal hembra por los diversos pecados en las ofrendas expiatorias? Bueno, el animal hembra es figura de las debilidades humanas, de esas debilidades humanas que tienen que ser perdonadas por un sacrificio, por la muerte de un ser inocente. La cordera o cabra era el sacrificio de acuerdo a la naturaleza del pecado. Estos animales serían sacrificados como ofrenda de expiación. Ante cualquier pecado cometido, la enseñanza de Dios es que para que pueda ser perdonado, tiene que haber una ofrenda expiatoria de por medio. Ofrenda de expiación, ya casi para terminar. Ofrenda de expiación era el sacrificio mediante el cual Dios perdonaba el pecado y quitaba la culpa del pecador por medio de la muerte de una vida inocente. La muerte de estos animales en expiación eran sombra y figura de la muerte de nuestro Señor Jesucristo por todos nuestros pecados. Todos estos sacrificios apuntan un solo sacrificio: Cristo, nuestro Señor, en la cruz. Isaías 53:10 habla de la realidad espiritual de la sombra de aquellos animales a manera de figura sacrificados en ofrenda expiatoria. Isaías 53:10 dice: con todo eso, Yahvé quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y por la voluntad de Yahvé será en su mano prosperadas. Amados hermanos, iglesia, tenemos un cuadro gráfico. En Levíticos capítulo 5 tenemos un cuadro gráfico simbólico de la ofrenda perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra expiación, y ante todo pecado cometido, sea grande o pequeño, sea grave o leve, necesita una expiación de por medio para ser perdonado. La expiación es Cristo. Bendiciones. Saludos, salud y bendiciones desde el Templo Roca de Salvación. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El amor de Dios y la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros desde ahora y para siempre. Amén.